Buenas tardes, mi nombre es Daniel Saavedra, soy docente de lo que viene a ser el cuarto grado de primaria con relación a competencia lingüística, y el tema que vamos a tocar el día de ahora va a ser concurrencia vocálica, en especial lo que viene a ser diptongo y triptongo, ¿sí? Ahora, antes de poder hablar con relación a lo que viene a ser diptongo y triptongo, quiero resaltar de que estos grupos o esta concurrencia vocálica van a estar separadas por dos grandes grupos. Los dos grupos se van a dividir de la siguiente forma. Primer grupo se le va a denominar como grupo homosilábico, ¿ya? Ese grupo homosilábico va a estar conformado por diptongo y triptongo. Y el grupo heterosilábico va a estar conformado por solamente los hiatos, ya sea hiato simple o hiato acentual, ¿ya? Muy bien, ahora, pero en esta ocasión particularmente vamos a tocar el tema de lo que son los diptongos y los triptongos. Antes de ello vamos a hacer referencia o vamos a hablar básicamente cuál es la diferencia entre una concurrencia vocálica, y después vamos a empezar a desglosar lo que es diptongo y triptongo para ser más exacto. Muy bien, entonces se le va a denominar concurrencia vocálica a la sucesión de vocales dentro de una palabra, ¿ya? Muy bien, ahora, para poderlo diferenciar, ¿qué cosa viene a ser un diptongo? El diptongo viene a ser más que todo la concurrencia vocálica, ¿ya? Que va a unir dos vocales en una emisión o una sola sílaba. Acuérdense que los diptongos van a estar divididos en tres puntos importantes, ¿no? Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo, ¿ya? Pero el día de ahora simplemente vamos a hablar cómo podemos diferenciar un diptongo de un triptongo, ¿ya? Y vamos a encontrar en realidad los puntos básicamente diferenciadores, ¿ya? Pero que son básicos en realidad para poderlo comprender y después poder agarrar con más fuerza los distintos tipos de diptongo, así como también los triptongos y después por último los hiatos. Pero en esta clase, como se los había repetido, vamos a hablar sobre lo que son diptongos y triptongos. Muy bien, para hacer un pequeño repaso de lo que estábamos hablando hace un momento, la concurrencia vocálica viene a ser la sucesión de vocales dentro de una palabra, y los diptongos van a ser aquella concurrencia vocálica en la cual se van a unir dos vocales en una sola sílaba o en una sola o en un solo golpe de voz. Ahora, ¿cómo puedo reconocer a estos diptongos? De la siguiente manera. Las fórmulas para poder reconocer un diptongo común, por así decir, no sus tipos, sino un diptongo común, es la siguiente. Va a ser la unión de una vocal cerrada más una vocal cerrada, ¿ya? La otra fórmula es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Y para poder recordar la tercera fórmula, vamos a emplear la segunda, pero viceversa, o sea, de una forma invertida. Si la segunda era la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, la tercera va a ser la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta. Ahora, quiero recalcar que básicamente para el grado de lo que viene a ser cuarto grado de primaria, es importante diferenciar cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Sin eso, mis queridos alumnos, les va a ser un tanto complicado poder comprender cuáles son las diferencias o cómo puedo diferenciar un diptongo de un triptongo. Muy bien, entonces vamos a decir que las vocales abiertas van a ser las siguientes vocales: A, E y O. Mientras que las vocales cerradas o vocales débiles van a ser la I y la U. ¿Ya? Ahora, bajo esos puntos vamos a poder ordenar o vamos a poder comprender cómo funcionan los diptongos. Tengo, por ejemplo, por así decir, la siguiente diapositiva que me muestra y que me dice y que tiene como título concurrencia vocálica, que se va a dividir en diptongo y triptongo. Ya habíamos establecido cómo es o en qué consiste un diptongo. También hemos visto cuáles son las diferentes agrupaciones de unas vocales abiertas, de las vocales cerradas, ¿ya? Para poder reconocer y diferenciar lo que viene a ser el diptongo, vamos a ver básicamente los siguientes ejemplos, ¿ya? Habíamos dicho que para poderlo reconocer va a tener la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿ya?
más una vocal abierta y dos vocales cerradas. ¿Ya? Ese es para poderla comprender. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra piano, ¿verdad? Piano. Estamos viendo que la palabra piano se va a dividir de la siguiente forma. No. Acuérdense que para que haya un diptongo, tienen que estar las dos vocales en una sola sílaba. ¿Ya? Las dos vocales en una sola sílaba. Cabe resaltar, mis queridos alumnos, que para que sea considerada sílaba, siempre tiene que estar conformada por consonante y por vocal. ¿Ya? Muy bien, por eso, durante la separación silábica va a ser la siguiente, en un diptongo, no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos la palabra pía, ya, que está dentro de una sílaba, y el segundo elemento que es no, ya, que está dentro del segundo elemento, como ya lo había repetido, ¿verdad? Y que se van a separar de esa forma o de esa manera. Y ahí se puede observar la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta, que viene a ser la tercera regla para poder reconocer un diptongo. Tenemos la palabra solitario. Se divide en 4 sílabas, ¿verdad? Solitario, ¿ya? Acuérdense de que siempre para que sea conocido o sea reconocido como diptongo tienen que estar en una sola emisión de voz. La palabra, la última sílaba está conformado por la palabra río, por así decir, en lo que viene a ser toda la palabra que es solitario, ¿ya? La última sílaba es río, ¿ya? Y está conformado por una vocal débil más una vocal abierta, ¿ya? Muy bien. Ahora, para reconocer la siguiente fórmula que va a ser, por ejemplo, hemos hablado de vocal cerrada más vocal abierta. Ahora vamos a ver con la siguiente fórmula. Vocal abierta más vocal cerrada. Tenemos la palabra peine, ¿ya? Peine. Vamos a ver que dentro de esa sílaba están juntas la E y la I, ¿ya? Por lo tanto, sí hay un diptongo. La siguiente fórmula, si ya habíamos visto vocal cerrada más vocal abierta, la tercera regla era vocal abierta más vocal cerrada, y la última vendría a ser aquella fórmula que contiene dos vocales cerradas, como por ejemplo la palabra ciudad, ¿verdad? Ciudad, ¿verdad? En donde encuentro la unión de la I y la U en una sola sílaba. Muy bien, mis queridos alumnos. Eso es con relación a lo que es el diptongo. Ahora, pasemos a lo que viene a ser el triptongo, ¿ya? Triptongo viene a ser la unión de tres vocales en una sola emisión de voz. Acuérdense que esas tres vocales tienen que estar en una sola sílaba. Y vamos a decir que la sílaba va a estar conformada siempre por consonantes y por vocales, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, tengo la palabra que dice, como por ejemplo en triptongo, la palabra criáis, por así decir. Criáis, ¿ya? En la cual encontramos una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Para poder reconocer un triptongo, quiero darle la siguiente fórmula. Va a estar conformada por la unión de una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿ya? O sea, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Cabe resaltar nuevamente que una vocal cerrada, las vocales cerradas o débiles son la I y la U, y las vocales abiertas vienen a ser la A, la E y la O, para concretar la idea, ¿ya? Entonces tenemos la palabra criáis, ¿ya? En la cual encontramos la I, la A y la I en una sola emisión de voz. Muy bien. Otro ejemplo tenemos con relación al triptongo, por ejemplo, la palabra huaico, ¿verdad? Donde encontramos la separación silábica se va a ver de la siguiente forma. Guay en una sola sílaba y co en la segunda sílaba. Acuérdense que este triptongo tiene que estar las tres vocales en una sola emisión o en una sola sílaba para poderla considerar como triptongo. Y así sucesivamente con los demás ejemplos
vamos a podernos dar cuenta con relación a lo que viene a ser triptongos y diptongos. Ahora, uno de los puntos importantes, siempre van a haber reglas, ¿sí? Ahora, una de las reglas importantes con relación al diptongo y el triptongo vienen a ser los siguientes puntos. Para reconocer el diptongo tenemos una regla especial. Si en la palabra, si dentro de una palabra encontramos al final una Y, va a ser considerada como un diptongo. ¿Por qué? Esto básicamente porque la Y va a ser considerada como una I latina, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra, por así decir, la palabra convoy, ¿verdad? Donde ubicamos o encontramos la Y al final de la palabra, pero para que se produzca diptongo habíamos dicho que tiene que estar formada por la unión de dos vocales, ¿verdad? La unión de una vocal abierta con una vocal cerrada, o si no también la vocal cerrada más una vocal abierta, o dos vocales cerradas. Quiero resaltar de que estas dos vocales cerradas tienen que ser diferentes, ¿ya? Para que puedan ser consideradas como diptongo. Acuérdense que también, como regla general, si encontramos en una palabra una H, ¿ya? Y se interpone entre dos vocales, de por sí voy a considerarlo también como diptongo. O sea, el hecho de que se interponga una H entre dos vocales no significa o no evita de que no se conforme un diptongo. Ojo, por ejemplo, tengo la palabra desahució, ¿verdad? Donde la unión de dos vocales, ya sea vocal abierta más vocal cerrada, está en lo que viene a ser la palabra, mejor dicho, la sílaba sau, ¿verdad? Donde se interpone la H, desahució, ¿ya? Desahució. Muy bien, mis queridos alumnos. Ahora, en esta regla de la Y también aplica lo que viene a ser los triptongos. Como por ejemplo, si tengo la palabra buey, ¿ya? Si veo que dentro de lo que viene a ser, acuérdense que la regla general del triptongo es la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada, sí se va a producir lo que viene a ser, ¿qué cosa? Un triptongo, ¿ya? Entonces, si tenemos la palabra buey, vamos a poder identificar la U, que es una vocal cerrada, la E, que es una vocal abierta, y la Y, que va a ser considerada como una vocal cerrada. En este caso va a sustituir a la I latina, ¿ya? El sonido, claro está. La palabra buey, por eso, en el triptongo va a ser considerada también la Y como I latina. Por lo tanto, sí se va a formar un triptongo, ¿ya? Muy bien. Ahora, quiero recalcar otro caso especial con relación al triptongo. Si el acento ortográfico dentro de una palabra recae en una vocal débil, no habrá, por así decir, triptongo. Por ejemplo, si tengo la palabra podríais, ¿verdad? Donde el acento ortográfico recae básicamente en una vocal débil. Entonces, la regla me dice, si el acento ortográfico recae en una vocal débil, no va a haber triptongo, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, también tenemos la palabra amaríais, ¿verdad? Amaríais, donde el acento ortográfico recae en una vocal débil. Por lo tanto, no hay, ¿qué cosa? Triptongo, o no se forma el triptongo, por así decir, ¿ya? Ahora, con relación al diptongo, al diptongo también hay algunas excepciones, ¿ya? Con relación al acento ortográfico, tengo el siguiente punto. Cuando se reúne, por ejemplo, dos vocales débiles, ya cerradas, ojo, cerradas, dos vocales cerradas, y una de ellas lleva tilde, hay siempre diptongo. Por ejemplo, la palabra casuística, ¿ya? La palabra casuística, donde el acento ortográfico recae en una vocal débil. En este caso viene a ser la I. Por lo tanto, sí se va a producir un diptongo, ¿ya? Acuérdense que el diptongo también tiene como fórmula para poder reconocer la unión de dos vocales débiles, ¿ya? Entonces, la regla me dice que si en la unión de dos vocales débiles o cerradas, una de ellas lleva tilde, hay siempre diptongo, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya para culminar, mis queridos alumnos, les estoy dejando una tarea domiciliaria, una tarea en casa, ya que se encuentra en la última diapositiva, que dice, en tu cuaderno silabea las palabras correctamente según la concurrencia
vocálica. Y acá me hacen la separación, ¿ya? Y luego me van a explicar si es diptongo o triptongo, ¿ya? Bueno, mis queridos alumnos, esto ha sido básicamente con relación a lo que viene a ser la concurrencia vocálica para cuarto grado de primaria, ¿ya? Es una clase sencilla, práctica, fácil de entender y que nos va a ayudar a reforzar qué cosa viene a ser la concurrencia vocálica. Conmigo ya será hasta la siguiente ocasión y espero que acaten siempre, siempre las medidas que dicta lo que viene a ser el gobierno. Ya sabes, quédate en casa para seguir evitando más contagios. Hasta luego, mis queridos alumnos. Chao.